¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Creo que mi primera afición deportiva, asumida como pasión, como auténtica pasión desordenada, fue el fútbol. Anteponía al espectáculo el triunfo de mi equipo, el Real Valladolid Deportivo. Hasta tal punto vivía sus peripecias de corazón que de muy niño hacía solemnes promesas al Todopoderoso si el Real Valladolid salía victorioso en las gaunas o el infierniño. En cambio, cuando jugaba en casa me parecía que bastaban mi aplauso y mis voces de aliento y no iba con embajadas al Todopoderoso. Estas ideas me podrían identificar perfectamente a mí, pero desde luego están expresadas con mucha más gracia y lucidez y por tanto los que seáis de Valladolid o del Real Valladolid y los que vierais el tifo de ayer de antes del partido sabréis que pertenece a Miguel Delibes, porque en el tifo se reflejaba esa frase de anteponía al espectáculo el triunfo de mi equipo, el Real Valladolid, que antaño se llamaba Real Valladolid Deportivo. Y es que hoy, amigas y amigos, me apetecía subrayar esa referencia cultural que ayer se vivió en el estadio José Zorrilla y que fue la mejor premonición de antes del encuentro, porque no fue una frase suelta que dijo un día Miguel Delibes, que se levantó torero o chauvinista y al que le dio por hacer gala de los sentimientos por el equipo de su tierra, no. Nada más lejos de la realidad, puesto que Miguel Delibes podemos leer en su riquísima literatura y en sus múltiples publicaciones como periodista, que era un apasionado de veras del deporte y que desde muy pequeño, como ya hemos mencionado, como él mismo hizo, acudía al estadio antiguo del Real Valladolid Deportivo en tercera división, en la Plaza de Toros, sacrificando incluso la propina que le correspondía cada semana y por 1,5 pesetas, cómo han cambiado los tiempos y cómo ha llovido desde entonces y ha hecho sol, se pagaba el abono infantil. Entonces, la afición enfermiza de, en el mejor de los sentidos, alguien que es, desde luego fue un ilustre, pero uno de los nuestros en esta materia, en materia pelotera, comenzó desde bien temprano este pasatiempo, este feliz divertimento de Miguel Delibes, y se extendió no solo como aficionado al club de su tierra, sino también como futbolista. Y es que en otro artículo, os lo voy a enlazar todo en la descripción, en una entrevista en concreto que le hicieron en 2008 para ABC, ya siendo muy mayor, en otros asuntos no se explayaba tanto, pero a la hora de definirse como un delantero fino, como alguien al que le sobraba miedo a las defensas y le faltaba un poquito de físico, sí que lo hacía y se prodigaba en aquella entrevista que os voy a enlazar, por supuesto, para que la paladeéis, porque él lo cuenta mucho mejor que yo, faltaría más. Es uno de los mejores escritores de siempre, nacidos en España, y sobre todo eran sus propias vivencias. Pero dicho esto, Miguel Delibes siguió teniendo una afición muy estrecha, un vínculo muy próximo al Real Valladolid, puesto que ejerció de cronista en ciertas ocasiones. Hay que recordar, para el que no lo sepa, que llegó a ser director de El Norte de Castilla y que incluso llegó a tener ese desencanto que la mayoría de aficionados en un momento dado sentimos por el equipo de nuestro corazón, cuando en el año 78 se impusieron vallas como medida de seguridad para separar a la afición de los jugadores. Él decidió, como medida de protesta a título individual, dejar de acudir a su estadio, al estadio José Zorrilla, ese que ayer le tributó un más que merecido homenaje, una más que merecida referencia, y que en tiempos en los que en fútbol vemos cosas que no nos gustan y que a él tampoco le gustaban, en forma de lenguaje soez, etcétera, pues viene mejor que nunca acordarse de un mito de la literatura castellana, española y universal, porque a Miguel Delibes le encantaba escribir, lo hacía como casi nadie, reflejaba la realidad de Castilla, le encantaba la caza, disfrutaba de la pesca, del mundo rural, pero también disfrutaba
de su Real Valladolid. Y ayer estoy seguro de que, como noche inolvidable que fue, le habría encantado disfrutar del Real Valladolid, de esa victoria que pasará a los libros de historia contra el Fútbol Club Barcelona por 3-1, y por supuesto nos quedaremos siempre con las ganas de saber cómo lo habría visto él, o como periodista, como cronista, o como simplemente uno de los mejores escritores españoles que ha habido. Así que os voy a dejar esos artículos que me han interesado mucho esta tarde. También, por cierto, estuve recuperando un Goles y Gestas, una sección que hacía Pedro Rodríguez en Radio Marca Valladolid, y en la que narraba la historia del Pucela, y en la que decía que Miguel Delibes en cierto momento deseó que el estadio llevara su nombre y que todos los auditorios culturales le correspondieran a José Zorrilla, pero esa ya es otra historia. Y la de ayer seguro, como digo, que le habría gustado narrarla al propio Miguel Delibes. Sirva esto de modestísimo homenaje y, como siempre, os invito a leer y a escuchar todo lo que cuelgo, aparte de verme a mí, por supuesto, que es lo menos interesante de todo, a suscribiros, a darle a like y a seguir haciendo grande este canal, que también es el vuestro, claro que sí. Hasta la vista.